qué rico siempre tener en las Tres Gracias esos invitados que no solamente enriquecen nuestros temas, sino que también aclaran muchas inquietudes en casa. Hoy hablaremos de rinitis alérgica. ¿Cuánto? Pues además me impresiona cómo ha aumentado, o es mi parecer, mejor dicho. El tema de la rinitis parece que en casa, por lo menos hay uno, yo no sé si se diga así, doctor, bien, un rinítico. En todo caso, voy a darle la bienvenida al doctor Jaime Sosa, residente en alergología, así sí lo dije bien. Qué rico que hoy nos acompañe y de verdad un tema muy interesante y del diario vivir. Muchísimas gracias, Sandra y Olga, por la invitación. Es un tema, como tú lo dices, muy interesante y definitivamente el porcentaje de pacientes con rinitis alérgica o pacientes riníticos, como muy bien lo dijiste, está en aumento, están los casos disparados y tenemos pues que es una enfermedad demasiado frecuente en nuestro medio. No se alcanzan a imaginar la frecuencia con la que hacemos un diagnóstico de rinitis alérgica. Se ha descrito, diferentes estudios demuestran que alrededor de un 40% de la población podría tener rinitis alérgica. Entonces es No, demasiado eso alto. es muchísimo. A mí me pasa algo con la rinitis, es que solamente mencionar el nombre es como los piojos, me empieza a picar la nariz y siento que me llega. Sí, Definamos es un cierto. poquito para que el paciente, para que nuestros televidentes puedan entender. Cuando hablamos de rinitis, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta enfermedad? Perfecto, Olga. Rinitis es un nombre muy genérico y es un nombre muy amplio que abarca muchísimas enfermedades que inflaman la nariz. La rinitis simplemente hace alusión a una inflamación nasal, pero hay muchísimos tipos de rinitis. Hay rinitis alérgica, hay rinitis no alérgica, rinitis atrófica, rinitis medicamentosa, rinitis infecciosa. Hay más de 10 tipos de rinitis diferentes. Y entre los tipos de rinitis está la rinitis alérgica, que es de la que vamos a hablar hoy. Entonces, para definir principalmente cuándo podemos sospechar que tenemos rinitis, tenemos un síntoma cardinal que es el prurito, que es el rascado nasal. Entonces, ese es el síntoma principal que está presente casi que en todos los pacientes. Es un paciente que dice, me rasca la nariz. Entonces, ahí ya llevas un criterio del diagnóstico y ese criterio de rascado de nariz lo debes asociar a otro síntoma que puede ser, por ejemplo, estornudos frecuentes, un paciente que estornuda 2, 3, 4, 5 veces seguidas, o que puede tener, por ejemplo, algo que se denomina rinorrea, que es simplemente una secreción de agüita o secreción de moquito blanco, que los pacientes dicen se me descongela la nariz. Este es otro de los síntomas. Y otro de los síntomas es obstrucción nasal, o sea, que el paciente tenga la nariz tapada y que no pueda respirar fácilmente. Entonces, esos son los síntomas, los 4 síntomas cardinales. Se hace el diagnóstico con la presencia de rascado casi siempre, más otro síntoma asociado. No, pero ya aquí mi pregunta es la siguiente. Con un 40%, digamos, de la población que podría tener una rinitis alérgica, ¿qué la ocasiona? O sea, ¿qué hace que esto en vez de mejorar, empeore? Claro, entonces ahí va la otra pregunta clave y es por qué estamos en aumento con estos síntomas o de la rinitis. Entonces, la rinitis alérgica se ocasiona ¿por qué? Porque nuestro sistema inmune, o sea, el sistema de defensas, reconoce como extraña a una sustancia que normalmente no hace daño ni es dañina. Me explico, para que lo entendamos más fácil. Por ejemplo, los ácaros del polvo. Los ácaros del polvo son unos arácnidos, son unos animalitos microscópicos que no son normalmente reconocidos como dañinos en un sistema inmune normal. En el sistema inmune del paciente alérgico, estos ácaros son reconocidos como extraños, son reconocidos como ofensores y cuando ingresa el polvo por la nariz, el sistema inmune reconoce los ácaros y desata los síntomas. Entonces, por eso se da una rinitis alérgica. En realidad, cualquier enfermedad alérgica se da por esto, porque el sistema inmune o el sistema de defensas de la persona reconoce algo como ofensor y ese algo no debería causar ninguna ofensa. Entonces Pero pasa lo mismo en entonces, alimentos, pasa lo mismo en doc- medicamentos, en todo. doctor, ¿estamos más sensibles? En realidad, Eso le iba a preguntar yo, Doc. De pronto el tema de la cuarentena y el estar encerrados, porque es que uno la mayoría de defensas las agarra muchas veces al tener contacto con esos factores, obviamente, que de una u otra forma podrían hacerte alérgico. Tanto que muchas personas que somos alérgicas a los gatos nos hemos curado teniendo un gatito como mascota, aunque los primeros meses fueron horribles. ¿Qué pasa con los pacientes en esta cuarentena que sufren de rinitis? ¿Han aumentado sus crisis entonces de la enfermedad? ¿La presentan aún más? sí, esto es importante porque ahorita como estamos confinados y estamos expuestos a los alérgenos, así se denominan las sustancias que causan la alergia, alérgenos, esos alérgenos están en constante contacto con nosotros, entonces estamos siempre en la casa encerrados, en la misma habitación, con
expuestos a polvo todo el día. Entonces puede ser que algunos pacientes hayan desarrollado un poco más de síntomas en este momento. Ay, no, increíble. O sea que controlemos este tema que ya me angustia, mentiras. Pero es que sí, o No, sea, venga, los síntomas yo son muy tengo varias incómodos, preguntas. No, señora. los síntomas son muy incómodos y ya se presentan en el 40% de la población, pero desafortunadamente la automedicación también, yo creo que se hace presente en ese porcentaje también en unas cantidades alarmantes. Hay gente que depende de las gotas nasales, que no le han medicado nadie y que se las aplica absolutamente cada vez que se le presentan los síntomas de la rinitis, que puede ser todos los días, ¿o no, doctor? Entonces ahí Claro sí que era sí, mi Olga. Eso pregunta, que dice ¿cómo Olga es súper, controlarlo? súper claro. Listo. Es súper importante eso porque, como les había comentado al principio, hay muchísimos tipos de rinitis. Yo la vez pasada les había dejado mi cuenta de Instagram, era @elalergólogo. Ahí yo estoy publicando siempre contenido de información para los pacientes. Pueden ingresar y estaré haciendo posts de rinitis por esta semana. Entonces puede ser de mucha utilidad. Es importante saber que no debemos automedicarnos porque cada rinitis tiene un tipo de tratamiento diferente. Incluso hay algunos tratamientos que no se pueden dar por más de 3 días, como son las gotas que estaba mencionando ahorita Olga, que son unas gotas que lo que hacen es parar la secreción de agua, la secreción de moco de la nariz. Hay otros medicamentos que son para un tipo de rinitis, que es una rinitis persistente, otra para rinitis que es intermitente. Entonces, cada caso es muy particular. Pero respecto a lo que estaba preguntando Sandra, es cómo controlar, digamos, las sustancias que más producen alergia. Entonces, tenemos 3 alérgenos principales. El primero de ellos son los ácaros del polvo. Entonces, ¿cómo controlar los ácaros del polvo? Tener en cuenta clave, tratar de retirar de la habitación del paciente todo lo que retenga polvo o se preste para hacer un acúmulo del polvo. Por ejemplo, libros, por ejemplo, cortinas, por ejemplo, tapetes. Eso es principal. ¿Qué más se puede hacer? Se puede tener una adecuada limpieza de los linos o de las sábanas de la cama, al menos una vez por semana. Si se pueden lavar con agua caliente a más de 50 grados sería ideal porque el ácaro se muere en esta temperatura y muy importante siempre después sacudir o aspirar porque el cuerpo muerto del ácaro también tiene la capacidad de producir alergia. O sea, Otra de las... queda ahí en el ambientecito. Ay, Correcto. antes de que sigas diciéndonos cosas, ¿qué pasa con los productos estos antiácaros que venden en el mercado? ¿Sirven o no sirven? Entonces, los productos antiácaros, esa es una pregunta estrella que siempre nos generan. Hay unas guías internacionales que recomiendan los productos, otras que no lo recomiendan. En realidad, lo que hay que tener en cuenta es que como ya sabemos que el cuerpo muerto del ácaro sigue teniendo la capacidad de producir la alergia, entonces si se van a usar estos productos en caso de estar indicados, se podrían usar, pero hay que aspirar después ese cuerpo muerto del ácaro o retirar ese cuerpo muerto del ácaro de donde está, de donde estuvo o donde se hizo pues como donde se empleó ese acaricida. El doctor estaba en varias opciones para controlarlo y se quedó entonces en el tema de eliminar todo el tema del polvo, pues donde se pueda estar el polvo. En la habitación de los niños, los peluches, que uno es feliz Los regalando peluches, muy peluches. importante. Muy importante, entonces, si van a tener peluches, traten de no tenerlos en la habitación si el niño presenta síntomas con el polvo, tratar de tenerlos por fuera o tratar de tener un peluche lavable que se pueda lavar al menos una vez por semana. Aparte de esto, tratar de aspirar en vez de barrer. No quiere decir que las personas tengan que salir a comprar una aspiradora. Si no tienen aspiradora, pues no hay problema. Pero simplemente tratar de entonces hacer el aseo de la casa cuando no está la persona dentro de la casa y tener en cuenta que este polvo que se levanta puede permanecer en el ambiente al menos 30 minutos. Entonces, tener como ciertas precauciones, tratar de pasar trapos húmedos en vez de sacudir con un trapo seco, tratar de eliminar como la mayor cantidad de polvo posible del ambiente del paciente. No se generan defensas dentro del mismo organismo. Es decir, en el tema de las rinitis alérgicas no pasa como con otras enfermedades que a mayor contacto con el agente, pues obviamente menor el riesgo del paciente porque más defensas va cogiendo. Claro, eso que dices es algo teórico, eso se llama una desensibilización. A medida que los pacientes se van exponiendo de forma pues controlada o continua a alguna sustancia, se puede crear alguna tolerancia, no es que se generen defensas, sino tolerancia inmunológica, y esa tolerancia inmunológica lo que genera en el paciente es que luego que se expone, perfecto el caso que tú nos contaste ahorita, Olga, del gatico, un paciente que es muy alérgico presenta muchos síntomas al principio y después se va desensibilizando, pero esta definitivamente pues no es la terapia no es exponer al paciente porque entonces va a ser un paciente que va a tener síntomas, va a tener inflamación continua.
Hay pacientes que con rinitis alérgica al menos el otro 20 o 30% podrían tener asma coexistentemente y podríamos generar un ataque de asma en el paciente. Entonces, definitivamente, la terapia principal es la evitación, como vemos es muy difícil, junto con una terapia farmacológica adecuada. Y hay una tercera terapia que es la inmunoterapia, que son unas vacunas moduladoras de alergia que están indicadas en ciertos casos específicos, que podrían ayudar también a crear tolerancia en estos pacientes. Pero Doctor, entonces esas vacunas ¿cómo? tendría que hacerse primero el Ay, examen no. para uno saber a qué es alérgico. Ibas a preguntar lo Olguita mismo, está, ¿cierto? no, sí, sí, Olguita está, mejor dicho, se siente súper identificada con el tema, sí, es que Olguita ha Es sufrido que mucho sabes con el que, tema de mira, las por ejemplo, alergias. sí, he sufrido horrible con el tema de las alergias. Nunca me quisieron comprar mascota, que porque era rinítica, entonces jamás me la... Sí. Por eso te preguntaba lo de las mascotas, porque me parece muy cruel que a uno no le hayan comprado. Esa es otra terapia. Que a uno no le hayan comprado mascota por eso. Pero venga, hagamos una cosa. Tenemos Listo. muchas preguntas, muchas Vale. inquietudes, pero tenemos también buen tiempo. ¿Qué les parece si dejamos este tema aquí y cuando regresemos nos cuenta entonces acerca de las pruebas que se deben hacer para conocer a qué factores somos alérgicos y sobre todo cómo buscar un tratamiento que sea efectivo para los pacientes? ¿Le parece, doctor? Perfecto, Olga. Muchas gracias. Vamos a seguir con más. Yo luego el psiquiatra para que me quite la Por cuña favor. de